En el siguiente video se describirá el plan de gestión de los riesgos de un proyecto de construcción sostenible denominado Célula Verde, plan de gestión realizado bajo los estándares de calidad y de buenas prácticas descritos en el PMBOK edición 6. Descripción general del proyecto. El edificio Célula Verde consiste en una construcción sostenible de carácter residencial multifamiliar. Al ser un edificio sostenible, representa un producto importante para el sector de Chapinero debido a la adaptación de características esenciales tales como jardines verticales, paneles solares, sistemas de ahorro de agua y de energía, sistemas de riego automatizados, lo cual genera un aporte significativo al medio ambiente. El edificio cuenta con 8 pisos de altura y un total de 5.160 metros cuadrados construidos, distribuido en 31 apartamentos de dos tipologías, 65 metros cuadrados y 130 metros cuadrados. Contexto de la organización y del proyecto. Green Buildings es una empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos de vivienda, oficinas y ejecución de proyectos urbanísticos sostenibles, con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional de la gestión de la construcción a nivel nacional. En el proyecto Célula Verde significa uno de los proyectos más importantes para la organización al encontrarse ubicado en la capital del país y por tener características tales como jardines verticales, paneles solares y cubiertas verdes. La iniciativa de crear un proyecto sostenible surge de la necesidad de ofrecer un edificio multifamiliar con características amigables con el medio ambiente. Ya entrando en el plan de gestión de los riesgos, primero se define la metodología para gestionar los riesgos, en donde encontramos el proceso, descripción, herramientas, fuentes de la información y periodicidad. Planificación. Planificar y desarrollar el plan de gestión de los riesgos a través de herramientas como técnicas analíticas, juicio de expertos y reuniones. Nuestras fuentes de información son el PMBOK, Plan para la Dirección del Proyecto, Acta de Constitución del Proyecto, Registro de Interesados, Factores Ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Y la periodicidad será al iniciar el proyecto y en procesos de mejora. Tenemos también identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de la respuesta, implementación de planes de respuesta y el monitoreo, que se va a realizar durante todo el proyecto. Encontramos diferentes herramientas necesarias para estos procesos como revisión de los documentos, técnicas de recopilación de información, análisis con listas de verificación, análisis de supuestos, técnicas de diagramación, análisis DOFA para medir todo el tema de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y juicio de expertos. La identificación se realizará durante todo el proyecto. Las herramientas que se utilizarán para el análisis cualitativo serán la evaluación de la probabilidad del impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e impacto y evaluación de calidad de los datos. Se realizará también a través de todo el proceso del proyecto. Así con las demás herramientas, también se utilizarán técnicas de recopilación y representación de datos, estrategias para riesgos negativos o amenazas, y estrategias para riesgos positivos y pues amenazas. Roles y responsabilidades. En este proceso se describe la responsabilidad que va a tener cada uno de las del rol que se defina sobre los riesgos identificados según cada uno de los procesos. El proceso de planificación vamos a encontrar que es el encargado, es el gerente del proyecto, los miembros de los grupos de interés. Su responsabilidad va a ser dirigir la actividad, incorporar los puntos de vista de todos los grupos de interés y realizar la planificación acorde a las necesidades del proyecto. Tenemos también procesos de identificación, el que están a cargo el equipo de gestión de los riesgos, el líder y el apoyo de los miembros. Análisis cualitativo va a estar también el líder, el apoyo de los miembros. Así en los demás procesos. Y van a tener responsabilidades como dirigir las actividades, proveer información y ejecutar las actividades. Acá se hizo una descripción de la categoría de los riesgos, en donde se encontraron riesgos de organización, riesgos técnicos, externos y riesgos de gestión. Sobre los riesgos de organización se encuentran riesgos en la logística, en los recursos humanos, en el financiamiento, en los equipos y en el clima laboral. En el área técnica, riesgos en tecnología, calidad y diseños.
externos como el mercado laboral, el gobierno, el clima y los proveedores, y riesgos de gestión como las comunicaciones, la planificación, la estimación y el control. Acá encontramos la gestión de los riesgos y su flujo. Ante un riesgo desconocido, primero se hace su identificación, riesgo propuesto, entonces se evalúa según sea un no riesgo, se acepta como riesgo o no está en el alcance, continúa siendo un riesgo, no continúa siendo válido, ya no es posible una respuesta efectiva, riesgo ocurrido o riesgo a mayor nivel. En este flujo se describe la cadena de qué se debe realizar en caso de que sea un riesgo a gestionar, sea un riesgo a ocurrir, sea una respuesta efectiva, que ya no sea posible o que continúa siendo válido. Acá en ocurridos también se identifica si es beneficioso o si es un problema, amenaza u oportunidad. También se describe la tolerancia y actitud de los interesados hacia el trabajo. Entonces, por cada uno de los objetivos que son alcance, tiempo, costo, calidad, adquisiciones y contratos, la actitud, la tolerancia y el peso que tiene cada uno de estos. Frente al alcance, la organización aceptará menores cambios en el alcance siempre y cuando no se afecte la funcionalidad prevista. La tolerancia que se tiene es media con un peso del 16%. En tiempo, la organización está dispuesta a que el proyecto pueda durar un mes más del tiempo previsto con una tolerancia media y un peso del 20%. En los costos, para la organización el presupuesto puede variar en un 10%. La tolerancia es baja con un peso del 15%. Para la organización se debe tener el total cumplimiento de la calidad para la certificación LED por tratarse de un proyecto sostenible. Su tolerancia es baja y su peso es el mayor con un 25%. Para las adquisiciones se deben realizar 15 días a partir de la solicitud, tiene una tolerancia baja y un peso del 12%. Para los contratos se debe realizar 30 días a partir de la solicitud con una tolerancia baja y un peso del 12%. Presupuesto de gestión de los riesgos. Acá se describe en cada uno de los procesos qué materiales y personal se necesita, como también qué equipo se requiere para cada uno de estos. En la planificación de gestión de los riesgos se va a tener un total de 3.035.000 pesos. En la identificación de los riesgos, 3.590.000. En el análisis cualitativo de los riesgos, 3.590.000. En la planificación de la respuesta a los riesgos, 3.590.000, y en el seguimiento y control de los riesgos, que va a ser a través de todo el proyecto, 3.590.000. Acá se describe cada uno de los materiales, equipos y personal que se necesita para cada uno de los procesos. Los formatos de gestión de riesgos. Acá se describe cada formato que va a contener cada uno de ellos y el proceso en el cual se genera y el responsable de cada uno de estos. Está el plan de gestión de riesgos, la plantilla para identificación de riesgos, la plantilla de evaluación de riesgos, el registro de riesgos y el informe de riesgos, los cuales cada uno está estipulado en los procesos de planificación, identificación, análisis cualitativo, identificación y monitoreo. Todos estos formatos nos van a ayudar a medir todo el tema de la probabilidad, el impacto, el alcance, la jerarquización, la probabilidad de que ocurra o no, la frecuencia, la proximidad, la detectabilidad, las causas y el evento de riesgo, como también el nivel del riesgo y las acciones de respuesta que se van a tomar, como también el responsable de generar estas respuestas. En la trazabilidad de la gestión de los riesgos se encuentra registro, lecciones aprendidas, seguimiento y auditorías. En el registro se van a realizar matrices en donde queden el registro de los riesgos identificados y los que fueron apareciendo a través del desarrollo del proyecto, registro de la planificación y acción de respuestas frente a cada uno de los riesgos. Lecciones aprendidas, detalles de lo que sucedió cuando ocurrieron los riesgos, registro de hallazgos encontrados durante la planeación y ejecución del proyecto. En seguimiento de auditorías, vamos a tener el proceso de dar seguimiento y controlar riesgos. Se realizarán actividades como reevaluaciones de riesgos, actualizaciones a partes anteriores de la gestión de los riesgos, incluyendo identificación de nuevos riesgos, cierre de riesgos que ya no aplican y aplicar mejoras evidenciadas en las auditorías.
En los registros de riesgos vamos a encontrar el tipo de riesgo, sea amenaza u oportunidad, el riesgo que se está identificando, la categoría si corresponde a requisitos, a tecnología, la probabilidad de que este ocurra, el impacto que va a tener sobre el proyecto, la estrategia de respuesta frente al riesgo, el responsable de dar respuesta al riesgo, el disparador, el cual es la fecha que nos va a alertar de que es posible que este riesgo suceda, una fecha límite, el estado del riesgo, o sea que esté abierto o cerrado, y la herramienta que se utilizó para la identificación de este riesgo, sea análisis DOFA, análisis de causa-efecto o juicio de expertos. En esta matriz se podrán identificar cada uno de los riesgos que se va a hacer frente a cada uno, sea mitigar, explotar, evitar, mejorar, tanto para las oportunidades como para las amenazas. Compartir, aceptar. Acá vamos a encontrar el registro de riesgos. Se identifica también cada uno de los riesgos, se le da una descripción de logística, recursos humanos, financiamiento, que fueron las primeras categorías que se identificaron al inicio del proyecto. El tipo de amenaza u oportunidad, la causa, el evento del riesgo, los efectos o consecuencias, la categoría sea de la organización o sea de gestión, los disparadores, las respuestas potenciales que se tienen, el propietario del riesgo, el estado se ha identificado y las herramientas que se utilizaron. Acá vamos a encontrar la matriz de probabilidad de impacto cualitativo, en donde vamos a encontrar que el riesgo es muy probable con una calificación de 0,9, probable con una calificación de 0,7, ocasional con una calificación de 0,5, remota con 0,3 y muy remota con 0,1. Igualmente para el impacto, sea muy leve, leve, medio, alto, tanto para las amenazas como para las oportunidades. En donde abajo encontramos que las amenazas van en 0,3 y las oportunidades 0,25. En el moderado 0,66 las amenazas y las oportunidades 0,66. Y alto en amenazas 3.3 y en oportunidades 2.94 del ponderado de cada uno de los riesgos encontrados. Acá vamos a encontrar la matriz de la proximidad de los riesgos, qué tan cercano está a que ocurra ese riesgo. Igualmente se hace una identificación del riesgo, una descripción de la categoría del riesgo, si es amenaza también u oportunidad, la causa, el evento del riesgo, los efectos, consecuencias, la categoría, los disparadores, la respuesta potencial que se le va a dar a ese riesgo, el propietario de ese riesgo, el estado y también la urgencia que se tiene. Como por ejemplo, en un riesgo de logística, que es una amenaza, debido a la complejidad del proyecto, puede ocurrir que no se tenga disponibilidad de la infraestructura necesaria, lo que podría ocasionar demoras para la ejecución del proyecto. La categoría es de la organización, los disparadores es incumplimiento de los hitos ya pactados anteriormente. Una respuesta potencial es contratar a una empresa especializada en montaje de infraestructura. El propietario va a ser el gerente y director del proyecto. El estado del riesgo es identificado y la urgencia es a tratar en los próximos 15 días de realizado la matriz. Y un riesgo en oportunidad en recursos humanos. Como resultado de las políticas de contratación de la organización, podría ocurrir una gestión rápida y eficaz para la contratación del personal que se requiere para el proyecto, lo que podría ocasionar contar con todo el personal necesario para la ejecución del proyecto, tener todo el personal a tiempo. La categoría es de la organización, disparadores, al revisar la documentación se cuente con todo el personal contratado. ¿Qué se debe hacer o qué respuesta se le da? Continuar con la aplicación de políticas que agilicen las contrataciones dentro de la organización. El propietario va a ser el equipo de recursos humanos. El estado del riesgo es identificado y a tratar en los próximos 15 días. Acá con la identificación de cada uno de los riesgos. Acá vamos a encontrar la matriz de evaluación cualitativa, en donde vamos a encontrar la probabilidad del riesgo, casi cierto, probable, posible, improbable y raro.
frente a despreciable, menor, moderado, mayor y catastrófico, en donde alto se debe reportar de inmediato y asignar responsabilidades al riesgo e implantar respuestas inmediatamente. Moderado, identificar factores que influyen, asignar un responsable y monitorear frecuentemente. En bajo, discutir en las sesiones de seguimiento y control de riesgos, y muy bajo, mantener en lista de revisión de baja prioridad. Frente al objetivo, se tendrá el alcance con un peso del 30%, en costos 25%, cronograma 17% y calidad 28%, teniendo un mayor peso tanto el alcance como la calidad. Acá hacemos una discriminación entre amenazas y oportunidades, en donde se identifica el riesgo, se mide la probabilidad de que este ocurra y el impacto que tiene en cada uno de los objetivos, en el alcance, en el costos, en el cronograma y en el impacto en calidad. Por ejemplo, que no se cuente con los conocimientos necesarios en el uso de nuevas tecnologías. Es probable que ocurra con una calificación de 4. En el impacto de alcance tendría una calificación mayor de -4, en costos moderado -3, el impacto del cronograma moderado con -3 y el impacto en calidad mayor con un -4. Y en oportunidades, obtención de incentivos por cumplimiento de metas, probabilidad es posible que suceda, impacto en el alcance con -4, impacto en costos moderado con -3, impacto en el cronograma moderado con -3, impacto en calidad con -3. Así para cada uno de los riesgos. Acá ya se hace la descripción en nuestro plano cartesiano. Igualmente se hace la discriminación por amenazas y oportunidades, en donde se ubica, en donde se encuentra cada uno de los riesgos. Encontramos que en amenazas casi que la mayoría están en catastrófico probable y en mayor posible. Y en oportunidades encontramos en catastrófico casi cierto y moderado casi cierto. Acá hacemos el cálculo de la criticidad de los riesgos altos. Se identifican pues cada uno de los riesgos que sean mayor a 9 y entre riesgos medios cuya criticidad sea mayor que 4 y menor que 10. Identificando acá en las amenazas 5 riesgos altos. Y en las oportunidades encontramos 4 riesgos que son calificación alta. Como resultado de estos análisis, dentro de los mayores riesgos que se logran identificar dentro del proyecto es no contar con la disponibilidad necesaria de la infraestructura para el inicio de la ejecución del proyecto, lo cual nos afectaría de manera importante en el cronograma. Y por otro lado también los riesgos en el cual se podría haber afectado el cronograma son las lluvias continuas en los primeros meses del año, por lo cual no se podrían realizar actividades de trabajo en alturas ni otras actividades de construcción que exijan épocas sin lluvias o lluvias mínimas. Por ende, en la medida de lo posible, se debe realizar la planeación de las actividades del proyecto de acuerdo al estado climático. Para los riesgos acerca de los costos en materiales sostenibles, en mano de obra especializada y el desconocimiento en el uso de nuevas tecnologías, lo cual nos va a generar sobrecostos en nuestro presupuesto, es importante realizar capacitaciones al personal del cual se dispone, de tal forma que puedan realizar las actividades dentro de los tiempos y costos planeados, de forma que se pueda usar mano de obra local sin tener que tener sobrecostos de pronto en la contratación de personas que estén capacitadas pero que exijan pues un mayor pago por temas de traslado. Vamos a encontrar también un plan de respuesta al riesgo, a los riesgos prioritarios identificados anteriormente. Por ejemplo, una amenaza, tener sobrecostos en materiales sostenibles y mano de obra especializada. Su categoría es tecnología. La posibilidad de que esto suceda es alta, el impacto sería alto sobre el proyecto. La estrategia de respuesta que se da frente a este riesgo es mitigar. Al realizar capacitaciones al personal con materiales de especificaciones y calidad similares y o iguales a las requeridas de otros proveedores que de pronto manejen precios menores. Los responsables son los líderes, el líder de área técnica,
El disparador es que el personal esté capacitado antes del 1 de mayo del 2019. Fecha límite, mayo del 2019, y el estado del riesgo es abierto. Asimismo se hace también para las oportunidades. Frente a las oportunidades, una de las oportunidades que tenemos es el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto con el mayor detalle que se requiere desde las diferentes áreas. Están requisitos con un impacto alto, una probabilidad alta, en el cual esta oportunidad se debe explotar. Comenzar las reuniones con todas las áreas de la organización para engranar toda la información y ajustes detalladamente. El encargado es el director del proyecto. Se debe iniciar las reuniones antes del 15 de diciembre del 2018. Nuestra fecha límite es enero del 2019 y en su momento pues el riesgo se encontraba de forma abierta. Asimismo, para cada uno de los riesgos altos identificados anteriormente. Riesgos con planes de contingencia y de recuperación. Se identifica qué plan de respuesta se le va a dar a cada uno de los riesgos identificados. En amenaza de que no se tenga disponibilidad de la infraestructura necesaria, se requiere un plan de contingencia. Otra amenaza acerca de tener sobrecostos en materiales y en mano de obra, se tiene que dar pues una respuesta como plan. En oportunidades se desarrollan cada una de las actividades dentro de los tiempos requeridos y con la mayor calidad. Se debe hacer un plan de contingencia así para cada uno de los riesgos identificados. Acciones que se deben tomar, tenemos el tipo, el riesgo, el plan de respuesta que se identificó anteriormente, las acciones que se van a tomar, el propietario, el presupuesto, los indicadores para seguimiento, nuestras señales de alerta y la fecha límite de respuesta para ese riesgo. Por ejemplo, frente a que no se tenga disponibilidad de la infraestructura, que es de tipo amenaza, el plan de respuesta que le dimos es contingencia, y la acción que se debe tomar es implementar acciones de compra o alquiler de manera inmediata para no tener retrasos más adelante por la falta de disponibilidad. Hacer también pues tratos con las personas a las cuales se les va a contratar esta actividad. El propietario del riesgo es el director del proyecto con un presupuesto de 1.202.396 millones, con indicadores de seguimiento, porcentajes de compra, insumos efectuados dentro del tiempo programado. Si no se cuenta con lo requerido antes del 15 de febrero de 2019, que es nuestra señal de alerta, y nuestra fecha límite es antes del 15 de febrero de 2019 para que el equipo pueda disponer de la infraestructura necesaria para realizar sus actividades, asimismo con cada uno de los riesgos descritos. Los riesgos secundarios son los riesgos que pueden ocurrir después de realizar ese plan de acción o dar esa respuesta. Frente al primer riesgo, que es amenaza, que no se tenga la disponibilidad de la infraestructura necesaria, la respuesta es la compra de alquiler de manera inmediata. El riesgo secundario que se puede dar es tener sobrecostos por realizar compras que no se requieren de manera inmediata, frente al cual pues, se debe también dar una respuesta. En un riesgo de tipo oportunidad, en el cual la gestión rápida y eficaz para la contratación del personal que se requiere para el proyecto, la respuesta que se le dio fue implementar herramientas que permitan encontrar de manera eficaz el perfil que se requiere para contratar. Y el riesgo secundario que puede pasar es una ejecución de la etapa de contratación en un menor tiempo al estimado. Acá encontramos el presupuesto, encontramos nuestras reservas de contingencia para cada uno de los riesgos altos identificados con sus determinados valores para un total de reserva de contingencia de para un total de reserva de contingencia de 1.055.132.604 millones de pesos. Para un total de un proyecto de 10.551.326.048, que es lo que nos va a costar en total el proyecto.
Acá en el cronograma también identificamos la fecha final del riesgo, sea amenaza u oportunidad, y se incluye pues en el cronograma general del proyecto. Y en la EDT también se incluye los riesgos en cada uno de esos niveles, del riesgo R1, R2, así sucesivamente, y pues qué significa cada uno de estos riesgos como paquetes de trabajo. Ese es el proyecto final de nuestro plan de gestión.